Hola amigos de Maria Visión y bienvenidos a una nueva edición de este programa Annum Sacrum, este programa especial que dedicamos por entero al Año Santo 2025, este Año Santo de peregrinos de esperanza. Y como en anteriores ocasiones, pues nos está acompañando Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un placer inenarrable estar aquí, como siempre. Me alegro de verte de nuevo. Y bueno, como todos los programas, Ignacio, quisiera lo primero de todo, que comencemos con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe durante este rato que vamos a pasar juntos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, del Padre, del Hijo, pues aquí estamos una vez más hablando sobre el Año Santo, este regalo que nos brinda la Iglesia, que tenemos, que ya lleva tiempo empezado y que no debemos dejar pasar ni un solo día en recordar que tenemos la oportunidad de recibir esa gracia tan especial y única, ¿no? Que es la de la indulgencia plenaria, ¿no? Quiero también mencionar que existen fuera del Año Santo oportunidades de ganar indulgencias, que son esa forma de borrar la culpa de nuestros pecados, ¿no? Pero que, sobre todo, durante este Año Santo tiene la peculiaridad que es plenaria, es decir, que es total la limpia que se hace de esa culpa. Porque, bueno, como hemos dicho en otros programas, la confesión lo que hace es eliminar la culpa, pero queda una mancha de castigo. Y la indulgencia plenaria erradica también pues esa tacha. La pena, ¿no? Efectivamente, entonces nos deja completamente limpios en el estado en el que nos encontrábamos al tiempo de bautizarnos. Ajá. Mira, hoy te traigo otro símil más. A ver qué te parece sobre la indulgencia plenaria. Perfecto, da para mucha literatura. Así es, mira, tú imagínate que cada uno de nosotros somos como un folio en blanco. Vale. En el momento en que recibimos el bautismo, ¿no? Es decir, un folio en blanco perfectamente limpio, en su plenitud. Sin arrugas, planchaditos. Sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que según vamos cometiendo nuestras faltas, nuestros pecados, pues sobre esa hoja se van escribiendo cosas, lo que fuera, ¿no? Va quedando un escrito. ¿Qué pasa cuando acudimos a la confesión? Pues que ese escrito queda borrado. Pero, ¿qué es lo que suele ocurrir habitualmente en cualquier papel que luego lo borras? Pues que realmente queda una marca ahí, una marca. ¿no? Tenemos esa pequeña marca que es lo que hace la indulgencia plenaria, es que la elimina. O sea, es que... y te iba a decir, a modo de broma, yo que soy escritor soy muy aficionada a escribir en pluma. O sea, que imagínate la mancha que deja tal tinta. Y la marca, ¿verdad? O sea, que... Justo. Que realmente cuando conseguimos esa indulgencia plenaria, que es que ya no queda marca ninguna, volvemos a ese folio en blanco. O sea, al estado prístino y igual de límpidos que cuando nos bautizamos. ¿Y qué consecuencia directa tiene esto? Pues que si habiendo recibido la indulgencia plenaria en ese momento por cualquier circunstancia muriésemos, iríamos directos al cielo. Al cielo, sí, o sea, sí. Sin pasar por el purgatorio. Así que, bueno, pues en el programa de hoy continuamos con lo que veníamos hablando en el anterior sobre las obras de misericordia, que estuvimos explicando en qué consistían las obras de misericordia y luego corporales. Las clasificaciones que hay, las corporales, de las 14, las corporales y las espirituales, que son 7 y 7. Entonces ya entramos en detalle de las 7 corporales y hoy pues nos traes en profundidad un poquito más sobre las 7 espirituales. Cuéntanos entonces. Perfecto. Bueno, primero, si quieres hacer mención de las corporales para luego profundizar en las espirituales. Vamos a enumerarlas. Enumerarlas. Que son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo,
visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Y además, si los telespectadores tienen curiosidad de informarse en profundidad de las mismas, pues pueden acudir a la anterior edición de Annum Sacrum, donde incidimos en ellas con mucho énfasis y esmero. Así es. Si te parece, vamos a pasar a las obras de misericordia espirituales y te dejo que las enumeres, por ejemplo. Perfecto. Bueno, las mismo. puedes tú enumerar y yo, Venga, yo entro en detalle. Que te he pillado, que no te las traes aprendidas, ¿eh? Mirad, son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que se ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Me gusta especialmente la de corregir al que se equivoca, porque veo que Dios tiene compasión conmigo también en estos Con menesteres. todos nosotros, la verdad, porque anda que no nos equivocamos veces. Hasta 7 veces 7. Efectivamente. Pues nada, hecha esta magnífica introducción realizada por Javier, voy a proceder a abordar la primera de ellas, que es enseñar al que no sabe. Bueno, enseñar al que no sabe abarca todo el espectro. Es decir, que si alguien no es ducho en matemáticas, en física, química, literatura, pues es una obra de misericordia hacer que esté versado en estas materias. O sea, que no está solo ceñido al ámbito religioso. Es cierto que en el caso de la moral cristiana y de la espiritualidad, pues hombre, si enseñamos al que no sabe en esos términos, pues tiene más valor que en otras ciencias. Claro, entonces, realmente, trayéndonoslo a nuestro ámbito más cercano, aquí en María Visión, los programas que emitimos aquí, como son la lectura del catecismo, por ejemplo, o la Lectio Divina, son realmente pues una manera que tenemos de recibir, ¿no?, esa indulgencia plenaria también. Ah, claro, claro. O sea, de hecho, la lectura espiritual también es un modo de oración. Es decir, la oración no consiste solamente en recitar Padres Nuestros o Ave Marías, sino la oración, como dice el padre Jesús Silva Castignani en uno de sus libros, es la respiración del alma. Y eso comprende el recitar Padres Nuestros, Ave Marías, bendita sea tu pureza, pero también la lectura espiritual y la reflexión delante del Santísimo. Oye, qué interesante es eso de la respiración del alma. La respiración del alma, no lo conocía y me lo voy a apuntar. Claro, es que muchas veces nos creemos que es recitar como un papagayo oraciones, y la oración no se reduce a eso. Efectivamente. Bueno, pues esa primera obra de misericordia ya la tenemos ahí, enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Y con especial énfasis en cuestiones de índole doctrinal. Y también hace especial hincapié el profeta Daniel en enseñar sobre la justicia, sobre el contenido de la palabra justicia. Por eso, pues nada, abordada esta, pasamos a la segunda, que es dar buen consejo al que lo necesita. Claro, para dar buen consejo al que lo necesita, primero tiene que estar uno pues debidamente formado, porque si voy a dar consejos a los demás, lo que provenga de mí tiene que tener una consistencia. Por eso, además quería traer a colación el siguiente refrán, ese que dice: consejos doy que para mí no tengo. Entonces, pues uno tiene que haber interiorizado una serie de cosas antes de ser ducho para aconsejar a los demás. Efectivamente, porque además en una materia como es la de dar buen consejo, porque no es dar consejo, sino es dar buen consejo. Claro, porque a dar consejitos estamos muy acostumbrados, y a recibirlos sobre todo. Pues realmente uno no puede estar dando consejos así sin ton ni son, porque uno también pierde una credibilidad, ¿no?, que tienes que tener, porque la persona a la que le estás aconsejando, que está recibiendo ese consejo, pues realmente lo estás recibiendo también de una manera abierta y con la esperanza de que sea para bien, ¿no?, pues de una circunstancia suya particular, de algo que esté ocurriendo. De hecho, cuando escucho a muchas personas decir te voy a dar un consejo o te voy a corregir,
a veces le está diciendo algo que no conviene. O sea, que no todas las opiniones son válidas. De hecho, por ejemplo, decía William Shakespeare en su obra de teatro Hamlet que parece que la virtud le tiene que pedir perdón al vicio. Es que a veces te vienen a corregir por tu virtud. Sí. Estas son las cosas locas que ocurren en estos tiempos. En estos un poco, tiempos, ¿no? un poco. Sí, pero bueno, ya lo dijo Shakespeare en pleno Renacimiento. O sea, que esto debe ser algo que afecta al hombre desde el arjé de los tiempos. Así es, totalmente, vamos. Pues nada, la tercera de las 7 obras de misericordia espirituales es corregir al que se equivoca, efectivamente, que tiene bastante relación con la anterior. Esto en las Sagradas Escrituras viene explícitamente concretado como la corrección fraterna, que es corregir a alguien cuando se está equivocando y sobre todo cuando se está separando de Dios. O sea que hay que darle una dimensión espiritual, además de material. Claro, también esta corrección, este tipo de correcciones fraternas, según se explica en el Catecismo, pues, y en el Nuevo Testamento, tienen que ser realizadas con mansedumbre y cariño, no desde la mala uva. Contacto, que se diría ahora, ¿no? Contacto, que se diría ahora, efectivamente. Y luego también quería añadir una aportación personal, que es hacerlo en los momentos que sea estrictamente necesario, con el mayor tacto posible, como hemos dicho, y no abrumar a la persona con correcciones. Es decir, a quien le has hecho ya 1 o 2 correcciones, no le hagas 7 más, porque lo que vas a generar es el efecto contrario. Sí, un sentimiento de rechazo, a lo mejor también, ¿no? De rechazo, efectivamente. Y por otro lado, también creo que para corregir hay que haberse empapado previamente de la virtud de la humildad, porque cuántas personas hemos conocido que son muy dadas a corregir, con razón, a los demás, pero que luego les haces a ellos una corrección y no la admiten bajo ningún concepto. Entonces uno tiene que ser permeable a recibir las correcciones de los demás. Y de hecho un truco que se me ocurre muy bueno para que las correcciones nuestras sean efectivas es decir, yo te estoy corrigiendo porque he pasado por ahí, porque yo soy el primero que peca de esto y te corrijo desde la experiencia. Y eso te da mucho poder de persuasión. Hombre, cuán importante es, pues, tanto dar consejo como corregir desde la experiencia, desde nuestras propias vivencias, ¿no? Por los que cuando hemos pasado por una situación similar, pues realmente te puedes poner en la piel del otro, saber por dónde está pasado y saber qué consejo es el que necesita en ese momento también, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros mismos en otro momento pasado recibimos un consejo similar o en la misma dirección que nos ayudó mucho. Sí. De hecho, además, como explica Oscar Wilde en su Carta de Profundis, en la que hace un espectacular y emotivísimo acto de contrición, de penitencia, a través de una carta, escrita después de estar en la cárcel de Reading, dijo que quien sufre el dolor en sus carnes tiene una experiencia, se hace más permeable, adquiere empatía para abrazar el dolor de los demás y para dar buenos consejos. Claro, mucho mejor que quien no ha sufrido determinadas situaciones. Sí, pues yo me quedo con la frase que has dicho sobre esta obra de misericordia, que es la de esa corrección cuando nos estamos alejando de Dios. Efectivamente, eso es importante, sí. También abarca los otros aspectos, pero hay que incidir especialmente en esto. Y cuando sea estrictamente necesario, porque hay cosas que no merecen la pena ser corregidas. Si vamos a importunar a alguien que sea con algo verdaderamente importante, que ya es un trance un poco pesado, ¿no? Doloroso para la persona que la recibe. Así es. Muchas veces pues nos cuesta recibir una corrección. A todos. Entonces, por eso hay que hacerlas con delicadeza. Y vuelvo a repetir, cuando sea estrictamente necesario, no por cualquier estupidez. O sea que, pues, el acto de esta obra de misericordia está más cargada aún, si cabe, de esas cualidades que acompañan a ganar la indulgencia plenaria. Claro, es verdad, sí. O sea, porque a veces cuando... Claro, no se pueden analizar las cosas por separado. Cuando adquirimos una virtud...
indirectamente estamos adquiriendo muchísimas más de golpe. También pasa con el vicio, o sea, el efecto dominó se produce en ambos terrenos. Así es, así es, así es. Bueno, esperemos que en el terreno positivo sea abundante. Sea abundante, ¿verdad? sí, sí, esperemos que el efecto dominó sea fecundo. Así es. Pues nada, ahora voy a citar la cuarta de ellas, creo, sí. Perdonar las injurias. Oh, interesante este. Interesante. Sí, porque además esto conecta con uno de los mensajes cristianos más elevados, prioritarios. Si Cristo fue capaz de perdonarnos a nosotros, de dejarse crucificar con nosotros, por nosotros para redimirnos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien por mucho mal que nos haya hecho? Entonces, nos estamos uniendo con Cristo a la cruz si conseguimos perdonar a todo el mundo. O sea, al final es el mensaje más elemental del Evangelio. Así es, sí, sí. Y qué relevancia tiene también, ¿no? Para todo católico. Efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, no olvidemos que decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que Dios nos perdonará nuestras ofensas, en cierta medida, aplicando la vara de medir que aplicamos nosotros con los demás. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, pero realmente, ¿cuántas veces hemos pedido nosotros el perdón? Sí. Y a nosotros cuánto nos cuesta dar ese perdón, pero un perdón sincero también. Sí. Es decir, porque no es solamente darlo de boquilla y decirlo. Es que hay que perdonar y olvidar, porque sabes que viene acompañado de perdonar y olvidar. Es que se menciona por separado, pero para mí es que es indisoluble. Efectivamente. De hecho, hay otra frase de William Shakespeare muy ilustrativa, muy esclarecedora a este respecto, que dice que si se nos aplicase a todos la justicia sin misericordia, ¿quién escaparía de ser azotado? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno. Entonces, si tuviésemos esa frase más presente en nuestras vidas y la meditásemos y la interiorizásemos debidamente, seríamos capaces de perdonar a cualquiera, porque ¿quién escaparía de ser azotado? Además, que esta obra de misericordia, la de perdonar las injurias, creo que es algo que se nos presenta prácticamente a diario. Bueno, es el día a día. Claro, entonces, qué mayor razón para tenerla muy presente, para ser conscientes de que hay que perdonar, de que hay que perdonar a las personas que nos rodean cuando nos hacen algún daño, porque muchas veces es que no es ni intencionado siquiera. Es decir, hay cosas que nos puedan estar molestando, que nos hayan dicho, que nos haya ocurrido, pero que no deben de tener mayor trascendencia, ¿no? Y con un perdón sincero en el momento es una cosa que nos ahorraríamos pues muchos quebraderos de cabeza. Y adquiriríamos al final una libertad interior sin precedentes, porque al principio costaría, pero luego adquiriríamos una especie de anticuerpos anímicos y sentimentales que nos darían una paz, pese que al principio cueste horrores practicar esta virtud de perdonar las injurias. Y además, bueno, por otro lado, las Sagradas Escrituras dicen, bueno, brotó directamente de los labios de Jesús, que en la manera que midáis vosotros a los demás, seremos medidos nosotros. Pues figúrate. Figúrate lo que nos espera el día de nuestro juicio. Claro, y también está el dad y se os dará, es decir, que se nos dará lo que nosotros hayamos dado. Y aquí entra también a colación el perdón. Sí, sí, porque además lo que me viene ahora mismo a la cabeza es que nosotros, entre las personas, podemos hacernos muchas cosas, podemos perdonar, podemos hasta engañarnos en ese perdón, pero a quien nunca vamos a engañar es a Dios. Efectivamente, a Dios no se le puede engañar ni con la ley ni con trampas. Así bueno, es. La quinta de estas 7 obras de misericordia espirituales es consolar al triste. Bueno, esta creo que es meridiano en qué consiste, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos va a contar alguna penuria, solemos decir que qué pesado y le esquivamos. Y ahí se nos está ofreciendo una oportunidad inédita para hacernos mejores cristianos y para obtener la indulgencia plenaria, es decir, escuchar a esa persona que lo está pasando mal,
por muy plomazo o somnoliento que te pueda resultar superorata. Claro, ¿no? Y además que tenemos que, que mencionar que todas estas obras de misericordia hacen un bien para otra persona. O sea, hay una persona que lo recibe, que está recibiendo también un bien, pero es bueno para nosotros mismos. Justo. Y como he dicho anteriormente, el hecho del sentido del dolor, de haber sufrido determinadas cosas en nuestras propias carnes, pues nos hace más empáticos y permeables para unirnos al dolor ajeno, para abrazar y enjugar las lágrimas del prójimo. Perfecto, pues ahora voy a citar la siguiente de las obras de misericordia, que es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Uy, esta es buena. Esta es buena, además tiene mucha relación con la anterior. Ahora Sí. bien, tenemos que ser muy santos a la hora de sufrir con santa paciencia, con franciscana paciencia los defectos de los demás, pero claro, siempre que ello advierte la doctrina de que no nos cause un daño irreparable o muy monstruoso, digamos. Por eso. Sí, o sea, esta se hace especialmente importante de tener presente, de llevarla a cabo y de atraerla con mucha humildad también, ¿no? Porque qué fácil es quitarse de en medio cuando hay los defectos de los demás. Te quitas de en medio a esa persona y eso no puede ser. Y eso es una oportunidad totalmente en contra del ser católico, ¿no? Claro, del mensaje de Jesucristo, que es estar con los débiles, con los desamparados. Ahora bien, eso sí, con la advertencia, siempre que eso no nos haga un daño psicológico, incluso físico, de proporciones desmesuradas. Siempre con lógica. Bien, bien, bien. Y nada, la séptima y última es orar por los vivos y los difuntos, algo que está en íntima conexión con el espíritu de este año jubilar. Así es. Porque, claro, al recibir dos indulgencias plenarias en un día, una opera en nosotros y otra por las ánimas del purgatorio. Exactamente. Si quieres, recordamos rápidamente que cada día que dura este año santo, podemos obtener esa gracia de la indulgencia plenaria. Cada día, ¿eh? Cada día podemos obtener una e incluso dos. Y la segunda operará en beneficio, en rescate, en auxilio de las ánimas purgantes. Exactamente. O sea que la verdad que tiene un valor incalculable el que nos regala la Iglesia durante todo este año santo. Justo. Para que nos reconciliemos con Dios, para que nos reconciliemos como Iglesia y como católicos, ¿no? Efectivamente, lo tenemos que aprovechar al máximo. Y luego eso, las oraciones servirán mucho para nosotros mismos, para las ánimas del purgatorio y también, como dicen, las obras de misericordia para los vivos, que hay que rezar sobremanera por los vivos también. Bueno, es muy importante, yo creo que el poder de la oración no hay que menospreciarlo, ni mucho menos, hay que tenerlo muy presente, hay que recordarlo, hay que recordárselo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que hay que rezar mucho, que no hay que olvidar la oración y que hay que pedirle al Señor, hay que pedirle también a la Virgen que interceda por las personas, porque si ella nos mira, con esa mirada limpia. Sí, pues es que el mismo Cristo nos está mirando a través de los ojos de María, ¿no? Entonces por eso le pedimos esa intercesión, ¿no? Y la importancia que tiene orar por los vivos y también por los difuntos, como has comentado. Por los difuntos y por nosotros mismos. Sí. Y nada, pues bueno, yo antes de terminar quería apelar a los telespectadores a dar prioridad a la purificación de su espíritu que de sus obras materiales. Las dos tienen una importancia superlativa, pero el espíritu tiene prevalencia. Hay un célebre pensador que dijo que los pecados del espíritu eran mucho más graves que los de la carne, porque los del espíritu atañen al corazón, demuestran la podredumbre de tu corazón, y los de la carne la debilidad, sin menospreciar las magnitudes insospechadas que se pueden desatar de los de la carne. Sí, así es. De hecho, una de las frases de San Mateo que podría encabezar esta tertulia es: misericordia quiero, no sacrificios.
Ojo, sin menosprecio de los sacrificios, pero dándole una prioridad mayúscula a la misericordia. Muy bien, pues con este broche final, si te parece, Perfecto. damos por finalizado esta edición de Annum Sacrum. Gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros de nuevo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y con entusiasmo de participar en la siguiente. Muy bien, pues nos vemos en la próxima edición de Annum Sacrum. Os esperamos aquí en María Visión.